una nueva portada de la revista The Economist, una portada bastante especial que precisamente se publicó el 24 de febrero de 2024. Una portada bastante especial que, como recordarán, en esta fecha se ha cumplido 2 años de la invasión de Rusia a Ucrania, en la que en esta portada nos muestra el inminente conflicto que se avecina entre Europa y Rusia, donde todo parece indicar que este conflicto bélico a gran escala ya es inminente. Y como dice el título, ¿está Europa preparada? Esa es la gran pregunta que hace especular de que este conflicto entre la OTAN y Rusia está cada vez más cerca. Como pueden ver en esta imagen, se puede observar al presidente ruso Vladimir Putin teniendo en sus manos unos binoculares observando al continente de Europa. Lo que esto significa que Rusia ya tiene en la mira a Europa, a la OTAN, que será su próximo objetivo, el próximo conflicto bélico a gran escala. Y por otra parte vemos al por ahora candidato presidencial Donald Trump, que posiblemente se convierta en el nuevo presidente de Estados Unidos, que está de espaldas, lo que esto indica que Donald Trump le da la espalda a la OTAN y a Europa. Es muy posible que esto represente el simbolismo de estas imágenes. De hecho, la publicación de esta portada dice lo siguiente: atrapado entre Putin y Trump, la agresión rusa y la vacilación estadounidense revelan lo mal equipada que está Europa. Rusia se está volviendo más peligrosa, Estados Unidos es menos confiable y Europa sigue sin estar preparada. El problema es simple, pero la magnitud de una solución es difícil de comprender. Los acuerdos de seguridad basados en la OTAN, que surgieron de la Segunda Guerra Mundial y que han impedido una tercera, son una parte tan importante del tejido europeo que rehacerlos será una tarea inmensa. Los líderes europeos necesitan urgentemente deshacerse de su complacencia postsoviética. Eso significa aumentar el gasto en defensa a un nivel no visto en décadas, restaurar las olvidadas tradiciones militares de Europa, reestructurar sus industrias armamentísticas y prepararse para una posible guerra. El trabajo apenas ha comenzado y, como pueden ver, Europa, que representa a la OTAN, aún no está preparada para un conflicto bélico con Rusia, pero lo que más inquieta de todo es que, como pueden ver en la imagen, Putin, el déspota ruso, ya tiene en la mira a Europa, lo que esto indica que el próximo conflicto a gran escala que está por suceder, posiblemente en el próximo año, que ya se los explicaré más adelante, va a ser entre la OTAN y Rusia, un conflicto bélico bastante peligroso, donde ciertamente ya está en la mira de Rusia, en la mira del déspota ruso Vladimir Putin, donde ciertamente esta portada que precisamente se publicó justamente el 24 de febrero de 2024, una fecha cabalística, 24 del 2 del 24, es un simbolismo bastante importante a tener en cuenta. Ya les había hablado de que la élite que controla tanto a Rusia como a Occidente usa sus fichas para crear conflictos bélicos importantes. Y si publicaron una portada en el segundo aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, es porque en el tercer aniversario ya se vendrá el conflicto bélico entre la OTAN y Rusia. Ya es un conflicto inminente, que ya está en la mira del déspota ruso Putin. Por otra parte, vemos al candidato por ahora favorito en ser el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dándole la espalda a Europa. Lo que esto significa que llega a ser presidente, Europa no esperará la ayuda de los Estados Unidos, le dará la espalda, por lo cual Europa tendrá que disponer
de sus recursos y de su gasto militar disponible para defenderse. Incluso ya Donald Trump ya ha causado controversias y tensión con la Alianza del Atlántico Norte, en la que Trump dijo con sus propias palabras de que los países aliados de la OTAN tendrán que pagar su parte o como chantaje le pedirá a Rusia que los invada. Y eso lo dijo como una advertencia de que si Trump llega a ser presidente, advirtió a los aliados de la OTAN que alentaría a Rusia a hacer lo que quisiera, es decir, de invadirlos. Con los países que son delincuentes, entre comillas, por su parte, los aliados de la OTAN acordaron en 2014, después de que Rusia anexó la península de Crimea, detener los recortes de gastos que habían realizado después de la Guerra Fría y avanzar hacia gastar el 2% del Producto Interno Bruto de defensa para 2024, por lo cual la OTAN está en graves problemas en su defensa militar. Y esto es el significado de esta portada. Putin ya tiene en la mira a Europa. Iniciar un nuevo conflicto bélico con la OTAN. Un conflicto bélico que ya parece ser inminente. Y todo parece que este conflicto entre la OTAN y Rusia parece estar ya predestinada a iniciar el próximo año 2025. Un año de bastantes acontecimientos importantes. Y como dije en un video pasado, Europa se está preparando para que el presidente ruso Putin amplíe la guerra de su país en Ucrania y ataque a los países aliados de la OTAN el próximo año 2025, según lo revelan documentos filtrados publicados en el periódico alemán Bild. Según el medio, que obtuvo información militar clasificada del Ministerio de Defensa alemán, las fuerzas alemanas del país se están preparando para un ataque ruso híbrido en Europa del Este. El periódico detalló cómo podría desarrollarse múltiples escenarios potencialmente alarmantes en los próximos meses. Uno de esos escenarios, denominado Defensa de la Alianza 2025, comenzaría en febrero, con Rusia movilizando 200.000 soldados adicionales. El bajo apoyo financiero y militar de Occidente a Ucrania, Rusia lanzaría una ofensiva de primavera masiva contra las Fuerzas Armadas ucranianas. El escenario potencial describe cómo Rusia podría comenzar a librar una guerra en los países bálticos en julio, utilizando ciberataques severos y al mismo tiempo provocar descontento entre los ciudadanos rusos en Estonia, Letonia y Lituania, donde para el mes de septiembre esos enfrentamientos, según muestran los documentos clasificados, podrían ser utilizados por Rusia como excusa para desencadenar el SAP 2024, un ejercicio militar a gran escala que reuniría 50.000 soldados rusos en el oeste del país y Bielorrusia. Desde allí, según el escenario, Rusia podría trasladar tropas y misiles de medio alcance a Kaliningrado, un territorio ruso de 86 millas cuadradas encajando entre Lituania y Polonia, ambos miembros de la OTAN. Según los documentos, Rusia podría bombardear la región con propaganda advirtiendo de un inminente ataque de las fuerzas de la OTAN con el objetivo final de conquistar una zona conocida como Suwalki Gap, un estrecho corredor polaco-lituano que se encuentra entre Bielorrusia y Kaliningrado. Para diciembre, según el complot, un ejercicio en el peor de los casos, Rusia podría aprovechar el periodo de transición posterior a las elecciones presidenciales de Estados Unidos y utilizar propaganda, proclamando conflictos fronterizos ficticios o disturbios con numerosas muertes, para incitar a la violencia en la zona de Suwalki Gap y sembrar el malestar, informa Bild. Los documentos filtrados decían que en este escenario se desplegarían 30.000 tropas alemanas para la defensa, mientras que se estima que 70.000 fuerzas rusas se habrían concentrado en Bielorrusia.
Para mayo de 2025, esta acumulación podría llevar a la OTAN a promulgar medidas de disuasión creíbles para evitar nuevas incursiones rusas, lo que se traduce en combates entre tropas occidentales y fuerzas rusas. Si bien los planes obtenidos por Bill son un escenario potencial preparado por generales del ejército alemán, los aliados europeos toman en serio la amenaza de Rusia y se están preparando en consecuencia. Y como pueden ver en estos documentos filtrados, todo parece indicar de que la OTAN y Rusia ya están encaminados hacia el conflicto, y todos hablan de el año 2025, un año de que este conflicto bélico inminente está a punto de estallar. Y qué curioso que en la portada de The Economist, The Next Year in Moscow, precisamente en el mapa, muestra la zona donde va a estallar dicho conflicto. ¿Será esto una casualidad o simplemente un mensaje de programación predictiva? Y bueno, hasta aquí termino este video. Nos vemos hasta la próxima.